¿Cómo estás? Mi nombre es Ander Ríos, psicólogo y conferencista, y hoy vamos a hablar sobre libertad. La libertad, ¿qué es? ¿Cómo se consigue? Y para hablar de este tema tan importante lo vamos a hacer desde 4 autores. El primero de ellos, el escritor y filósofo Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, en un libro llamado La trascendencia del ego, pondría esta frase: el ser humano está condenado a ser libre. Ojo con esto, para Sartre la libertad es inherente al ser humano. ¿Y por qué diría que esa libertad es inherente al ser humano? Porque lo quieras o no, eliges. Piénsalo. Cada experiencia, cada paso, cada segundo de tu vida es una constante elección y decisión. Claro, la mayoría de ellas no conscientes. Por eso también Sartre diría, el ser humano es arrojado a la realidad, botado a la realidad. Y esto lo dice Sartre precisamente por eso, porque estamos en una constante angustia de decisión y de elección. Cuando decido una cosa, abandono otra. Decidir es abandonar. Y esa continua elección, por eso Sartre dice, el hombre está condenado a ser libre. Nuestra conciencia nos dota de libertad, sea consciente o no consciente. Y para esta frase también hay otra parte en la trascendencia del ego, que Sartre diría, el ser humano se hace lo que es. Ojo con esto, porque si tengo la libertad de decidir lo que pasa conmigo, pues lo que soy, lo que me pasa en el aquí, en el ahora, esa decisión de este momento, es de este preciso momento, es responsabilidad mía. El hombre se hace lo que es. Y como yo me hago lo que soy, pues esto tiene dos cosas. Primero, una responsabilidad, porque yo ya no le puedo dejar la responsabilidad de lo que yo hago con mi vida a otro. Yo no le puedo dejar la responsabilidad de lo que yo soy a lo que pasa a mi alrededor, a mi entorno, a las decisiones de otro. Yo me hago lo que soy. Pero esto también te deja una esperanza grandísima. Imagínate por un minuto empezar a tomar las decisiones y elecciones coherentes con la persona que quieres ser. Empezar a decidir y empezar a actuar en este momento, aquí ahora, coherente con la compasión, coherente con el amor, coherente con la bondad. ¿Qué pasa si a partir de ese momento empiezo a elegir ser la persona que quiero ser? Y esa también es la posibilidad de ser ese ser humano que quiero ser. Y eso nos lo deja Sartre. Y también nos abre paso para otro autor magnífico, psiquiatra, neurólogo, Viktor Frankl. Viktor Frankl estuvo confinado más de 3 años en los campos de exterminio nazi. Mientras estuvo allí confinado, mataron a su familia, mataron a su esposa, mataron a sus amigos. Cuando sale de allí con el alma abierta a contar a todos sus familiares y amigos, a las personas que no encontró a nadie, después de pasar eso escribe El hombre en busca de sentido. Es otro libro que recomiendo bastante, y de allí hay una frase maravillosa, y es: al ser humano le pueden arrebatar absolutamente todo, excepto la última de las libertades humanas, de elegir su actitud frente al destino para elegir su camino. Y nos pone como última libertad, ojo, la libertad para Frankl es esa elección personal frente a lo que estoy viviendo, frente a lo que estoy sintiendo, esa elección personal en la cual yo elijo mi camino. Y pone la palabra ahí destino, porque hay cosas que no controlamos. La mayoría de cosas que pasan alrededor de nosotros está fuera de nuestro control, fuera de nuestra elección. Pero por eso la última libertad humana es elegir mi actitud frente a lo que vivo, mi actitud frente a lo que siento, mi actitud frente a lo que pienso. Esta es la última libertad humana. Por eso las excusas empiezan a acabar. Es que yo actué así por ti, es que yo actué así por tal cosa, es que yo actué así por tal otra. No, tu actuar es tu decisión y tu elección frente a lo que pasa y sucede. Y eso es la libertad. Cuando yo actúo de una forma porque otro me influyó a hacerlo, porque es que usted hizo esto y a mí me tocó hacer esta otra cosa, eso quiere decir que yo estoy entregando la libertad de elegir a otro. Pero es un tema voluntario, no porque tú no seas libre. Allí, ahora hablamos del psicólogo Daniel Goleman. Daniel Goleman es el que pone en auge la inteligencia emocional. Y hay un libro maravilloso de los últimos que escribió él que se llama Triple Focus. Y en Triple Focus hablaría del control cognitivo. ¿Qué es el control cognitivo?
Es esa capacidad de autoconciencia, de autoconocimiento que me permite saber y ser consciente de mi pensar, mi sentir y mi actuar. Soy consciente. Cuando yo soy consciente de lo que siento, cuando yo reconozco, por ejemplo, en mi cuerpo, en toda mi corporalidad, cómo se siente la ira, cómo se siente la tristeza, cómo se siente la decepción, cómo se siente el enojo en mi cuerpo, pues sé que cuando eso empieza a suceder, también se empiezan a inundar, mi mente se empieza a inundar de pensamientos. Y se inunda de pensamientos, se inundan. Muchos de esos pensamientos pueden ser incluso irracionales. Pueden ser pensamientos que te lastiman, pueden ser pensamientos que te agreden, pueden ser pensamientos de culpa, pueden ser pensamientos de venganza, de retaliación, de dolor, de miedo, de temor. Pero empieza tu mente a llenarse y a llenarse y a llenarse de pensamientos. El control cognitivo me permite conocer lo que yo siento, porque eso también, pues sentir es inherente al ser humano. Somos seres humanos y sentimos. Pero aquí empieza la elección. Cuando yo aumento mi control cognitivo, quiere decir que cuando yo empiezo a sentir, empiezo a obtener la capacidad de observar lo que pienso y de mirar algunas ideas irracionales, algunas ideas que me lastiman, algunas ideas que me dañan, y mis comportamientos, normalmente cómo me comporto y cómo actúo cuando siento esto, cuando pienso esto, cómo actúo. Entonces, cuando tengo ese control cognitivo, ese autoconocimiento propio de mi sentir y mi pensar, empiezo a tomar elecciones coherentes con la persona que quiero ser, a pesar de lo que siento. Entonces, claro, soy ser humano, siento. No puedo controlar lo que siento, empieza a surgir, pero sí puedo empezar a controlar si lo alimento o no. Empiezo a controlar si alimento la ira, si alimento la tristeza. Y este es el control cognitivo. Esa capacidad que tengo de saber lo que siento, de mirar mis pensamientos, de observar mis pensamientos, de ver los pensamientos incoherentes y empezar a actuar de manera coherente con la persona que quiero ser en realidad. Y acá soy muy claro, ¿sí? Esos pensamientos conectados con la compasión, esos pensamientos conectados con la bondad, con el amor, con la capacidad de trascendencia del ser humano. Y esto es supremamente importante, porque a la final el control cognitivo es un control de mi ser, un autoconocimiento de mi ser hacia el bienestar, hacia un bienestar mío y un bienestar hacia otros. Y para esto y para finalizar, nuestro cuarto autor, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía Alternativa, espectacular. Hay un libro que se llama Desarrollo y Libertad, lo recomiendo. En él esboza las libertades y capacidades humanas y cómo el individuo, los grupos, las regiones y el Estado puede converger en el desarrollo humano. Entonces es un libro maravilloso. Y de todo lo que está allí contenido, solo voy a hablar de una de las libertades del ser humano, que es la capacidad de agencia. ¿Qué es lo que hemos venido tratando en estos cuatro autores? ¿Qué es la capacidad de agencia? Es esa capacidad de autonomía y de decisión del propio ser humano en el cual maneja su desarrollo. Esa capacidad y esa libertad que tengo de hacer las cosas por un bien, de hacer las cosas con un propósito de bienestar, por un propósito de sentirme mejor, de hacer sentir mejor a los míos, de desarrollo a cada una de las personas, ese poder de la decisión, que va más allá de la participación, porque cuando estamos hablando de capacidad de agencia, yo soy el motor que produce desarrollo, a través de mis elecciones, a través de mis decisiones, a través de mi fuerza, y por eso es tan importante también la dimensión de lo público. Eso también lo toca Amartya Sen. El Estado facilita no solo la participación, no solo el acto democrático de decir mi opinión, sino también esa capacidad del ser humano de desarrollarse y de luchar y de trabajar por su desarrollo y por el de los suyos, por el de su comunidad, por el de su Estado. Al final esa capacidad de agencia se ve en esa capacidad, en esa libertad que tengo de elegir, de decidir, de hacer por mí, por mi desarrollo, por mi evolución. Y claro, en el libro Desarrollo y Libertad de Amartya Sen toca bastantes parámetros sobre las libertades humanas
y cómo podemos nosotros mirar esas libertades humanas que no coaccionen otras libertades que tengo y las libertades de otros. Pero en esa capacidad de agencia, que es lo que hemos venido hablando de manera individual, es esa libertad que tengo para decidir, para elegir y para comprometerme por una causa que me lleve a un bienestar psicológico, que me lleve a un proceso de desarrollo individual, familiar, regional y estatal. Entonces hasta aquí pues hablamos de libertad. Hay muchos otros autores, estaremos hablando de otros temas. Por favor síguenme en mi Facebook, @andres.psicólogo, o en mis podcasts también pueden seguirme. Estoy en iVoox y en Spotify, me pueden encontrar allí. Ahí tenemos varios temas, entonces para todos, siempre me buscan como Andrés Ríos Psicólogo. Un abrazo enorme, muchas gracias. Hasta luego.